y en distintas partes del mundo donde Dios nos permitió viajar. Y esta es la primera vez que estamos acá, en la República Dominicana, y estamos disfrutando de este bello país, disfrutando de la comunión con los hermanos y de todo el amor que nos muestran, por lo que estamos muy agradecidos. Muy bien, hemos empezado el viernes, ¿se acuerdan? De esta conferencia de los eventos futuros, esta conferencia profética o de escatología. Y el día viernes hemos hablado del misterio de la iniquidad, hemos hablado de todos los preparativos que el enemigo está haciendo para poner un gobierno mundial. Ahora, el día domingo a la mañana tuvimos dos tiempos. El primer tiempo hemos visto el arrebatamiento, el próximo evento profético donde el Señor viene a llevarse a su iglesia. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, dice, el Señor nos lleva a casa. Se tocará la trompeta, dice. El sonido de retirada, nos vamos de este mundo, ya se cumplió nuestra misión. Y entonces comienza aquí en la tierra un periodo de 7 años que se llama de tribulación o de gran tribulación, donde va a haber un gobierno mundial y donde va a ser un tiempo muy difícil para los que quieran creer en ese tiempo porque van a ser perseguidos. En la segunda reunión vimos que el primer evento de la iglesia en el cielo se llama el Tribunal de Cristo. Dijimos, ahí no es un juicio para condenación, no se va a determinar la salvación ahí. Si estamos ahí es porque ya somos salvos. En ese juicio se van a determinar las recompensas para el creyente. La salvación no es una recompensa, la salvación es un regalo de Dios, por pura gracia de Dios. Nadie de nosotros acá merece ser salvo. Pero en ese lugar se va a dar la recompensa. Las recompensas sí, las podemos ganar o las podemos perder. Entonces, algunos dice, perderán la recompensa, dice 1 Corintios, porque la obra que hicieron será quemada por el fuego, porque era madera en hojarasca, pero dice, pero él mismo será salvo, así como por fuego, pero se salvará. Entonces, ese es el tribunal de Cristo. Y hoy nos toca el segundo evento en el cielo, que se llama las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. Entonces, ese es el tema de hoy. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento Israel era la esposa, pero ellos rompieron el pacto. Dice Isaías 54:5, tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamada. Dice después Jeremías 31:32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos que hicieron, invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Jeremías 3:20. Pero como una mujer que traiciona a su amante, así me habéis sido infieles, oh casa de Israel. Y por último, Jeremías 3:8 dice, yo me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio. Ven, el cuadro era que el pueblo de Israel era como la esposa, pero dice que estaban comprometidos, pero ellos fueron infieles, entonces fueron dejados a un lado. Y entonces ahora el Señor busca otra esposa, es un cuadro, ¿no es cierto? Y la esposa ahora es la iglesia. Ahora la iglesia es la esposa. Efesios 5:32 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. ¿Ves? Aquí habla de que Cristo y la iglesia un día se unirán como el marido y su esposa. Ahora vamos a ver algunas coincidencias del casamiento judío con la unión de Cristo en la iglesia. En primer lugar, la novia era comprada por precio.
el hombre tenía que pagar una dote. La esposa tenía que ser comprada por precio. Y Jesús pagó el precio. Y ahí en Efesios capítulo 5 dice que Él nos compró. Y 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice que la iglesia Él la ganó, o más bien la compró con su propia sangre. Así que fuimos comprados por precio. A la esposa se le daba una garantía, porque en aquel tiempo, lo que nosotros llamamos compromiso, en aquel tiempo era el desposorio. El desposorio se hacía al menos un año antes, a veces más. A veces, si las familias eran importantes, se hacían aun cuando eran adolescentes, y dentro de unos años se iban a casar. En el desposorio había un compromiso que tenía valor legal. Si la mujer en ese tiempo era infiel, ya se consideraba adulterio, aunque todavía no estaban casados. Porque el desposorio era un compromiso ya legal, había un pacto. El hombre pagaba la dote y la mujer tenía una responsabilidad, guardarse fiel, y el hombre tenía otra responsabilidad, ir a preparar la casa. Entonces, a partir del desposorio se hacía ese compromiso. El hombre se iba a ir. Y entonces la mujer dice, ¿qué garantía tengo de que vas a volver a buscarme? Entonces se le daba una prenda o garantía. Y dice que el Espíritu Santo es las arras, es la garantía que el Señor nos dejó. El compromiso, la palabra hebrea era kiddushim, que significa santificar. Y este es el tiempo, la iglesia debe santificarse, debe prepararse. En cuarto lugar, el esposo iba a preparar la casa. Y eso lo vamos a ver ahora en Juan capítulo 14. Y el día del regreso solo lo sabía el padre. El padre le decía al hijo, listo, anda a buscar a tu esposa, ya es la hora. Pero el día y la hora lo sabía solo el padre. Ahora vamos a ver Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los discípulos entendieron bien que esto está hablando del esposo que viene a buscar. Por esta expresión, os tomaré a mí mismo. Jesús dice acá, en la casa de mi padre muchas moradas hay. El concepto es que en aquel tiempo el padre había heredado una parcela de tierra y todos los hijos iban a edificar su casa en ese terreno que tenía el padre. Jesús está diciendo, en la casa de mi padre hay mucho lugar. Yo voy a preparar la casa. Eso era el compromiso del esposo. Voy a preparar la casa. ¿Y qué casita nos estará haciendo, no? Porque hace 2000 años que fue a prepararla. Si en 7 días hizo la creación, mirá, en 2000 años debe estar preparando algo hermoso. Ahora, él dice, voy a preparar. Y cuando voy a volver, dice, y os tomaré a mí mismo. Esta era la expresión del esposo cuando venía a buscar a su esposa. Muy bien, el compromiso, que se llamaba kiddushim, santificar, se celebraba con 4 copas. Cada copa tenía un significado, pero la última no se tomaba, porque cuando llegaba la última, decía, esta la reservamos para el día del casamiento. Y Jesús dice que ya no iba a tomar otra vez del fruto de la vid hasta el día en que venga a buscarnos. Muy bien, después venía el casamiento, y el casamiento se llamaba nisuín, que significa elevación. Quizás los judíos no sabían por qué se llamaba así, pero nosotros sí entendemos por qué. Porque en ese momento la iglesia será elevada al cielo. El novio venía a buscar a la novia, venía con sus amigos, generalmente de noche, con antorchas en la noche. Y entonces el guardia ahí de la ciudad, cuando veía venir,
pegaba el grito y decía, ¡ahí viene el esposo! ¡Ahí viene el esposo! Y este grito pasaba de casa en casa hasta que llegaba a oído de la novia, que seguramente se debe haber quejado diciendo, ¿por qué no me mandó un WhatsApp? Así me preparaba. Pero el esposo venía y ella tenía que estar lista siempre. La novia permanecía oculta cuando la llevaba por 7 días. No hay coincidencia, ¿no? Que el Señor nos lleva al cielo y va a estar 7 años ahí hasta el día de la fiesta de las bodas. Muy bien, vamos entonces a hablar ahora de cada personaje que participaba en esa fiesta de las bodas. En primer lugar, hablamos del esposo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Hechos 20:28, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, o dijimos, Él compró por su propia sangre. Jesús es el esposo, y como esposo se entregó, como esposo murió por la iglesia. Es interesante el cuadro, porque cuando Dios hizo a la mujer, ¿se acuerdan cómo fue el cuadro? Lo hizo dormir a Adán, la primera operación de la Biblia, le saca una costilla, ¿no es cierto? Los judíos decían, no la tomó de la cabeza para que la mujer no mande, no la tomó de los pies para que el hombre no la pisotee, la tomó de una costilla para que esté cerca de su corazón. Y ustedes ahí dicen, qué lindo. Entonces, la mujer fue tomada del costado de Jesús, ¿no? Y el costado de Jesús fue abierto. ¿Y qué salió? Sangre y agua, ¿no? De ahí brotó el precio con el cual iba a conseguir a su esposa. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia se va a presentar en aquellas bodas, y dice, se le ha concedido que se vista de lino blanco, fino. Fíjense, se le ha concedido. No significa que nosotros lo hemos ganado o lo hemos merecido. Se nos ha concedido de vestirnos con esa vestidura blanca. Y dice acá que Él nos santificó y nos lavó por el agua de la palabra. La palabra de Dios tiene ese efecto de purificación en nuestra vida. La sangre de Cristo nos limpia judicialmente de todo pecado. Judicialmente, pero nadie se lava con sangre, a no ser que sea Drácula. Nadie se lava con sangre. ¿Nos lavamos con qué? Con agua. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia judicialmente, pero en la práctica nos lavamos con el agua. ¿Y el agua qué es? La palabra de Dios. Dice, por el agua de la palabra. La palabra tiene ese efecto de purificación práctica. Nos limpia, nos purifica. Y necesitamos cada día recibir de la palabra de Dios para que nuestra mente se vaya renovando y el Señor nos vaya limpiando y purificando. Muy bien, vamos a ver qué otros personajes hay en la fiesta de las bodas. Está el esposo, está el amigo del esposo que vamos a hablar en un momento, están los invitados a las bodas que ahora vamos a hablar en las parábolas, está el cortejo de la novia, ¿no? Que son las 10 vírgenes, pero ¿a quién nunca se menciona en los evangelios? ¿A quién? A la esposa. Nunca se menciona en los evangelios. ¿No me crees? Te animo a leer los evangelios, vas a ver que nunca hay mención de la esposa. ¿Por qué no se menciona a la esposa en los evangelios? Porque la iglesia no había comenzado. Y Pablo dice en Efesios 5, a mí se me ha dado este misterio, es decir, esto que estaba oculto y que ahora yo les doy a conocer, que Cristo y la iglesia, ahí está la esposa. Pero en los evangelios estaba oculto, claro, porque Jesús le estaba hablando a los judíos, pero los judíos, dice, habían sido rechazados, porque fueron infieles, porque rompieron el pacto, y entonces no se menciona a la esposa está
oculta en los evangelios, pero sí podemos hablar de ella porque en Apocalipsis 19 dice: gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y la esposa, dice, se ha preparado. Y la esposa en este tiempo tiene que purificarse. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2, el que tiene esta esperanza de la venida de Cristo se purifica a sí mismo. Es una espera en la cual nos estamos preparando, purificando para el día de Cristo. Pero no solo eso, la esposa también tiene otra tarea en esta época. Dice Apocalipsis 22, 17, el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que tenga, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La esposa con el espíritu, estamos trabajando en una sociedad en conjunto para llamar a los perdidos, para que vengan y tomen el agua de la vida gratuitamente. Así que tenemos una gran responsabilidad como la novia de invitar a los perdidos. Muy bien, la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 a 13. No vamos a leer toda la parábola ahora, pero ¿se acuerdan que de las 10, cuántas se durmieron? No, cayeron en la trampa. Se durmieron las 10. Fue una pregunta tramposa. Se durmieron las 10. Pero 5 tenían aceite porque eran prudentes. Y en cambio las otras eran insensatas. Y como el Señor tardó en venir, mientras dormían se les acabó el aceite. Ustedes saben que en aquel tiempo el tema del fuego era muy complicado. No tenían un encendedor o algo para prender fuego fácil. No, era muy complicado encender fuego. En las casas mantenían el fuego encendido todo el tiempo, porque si lo tenías que volver a prender, era re complicado. Entonces, las lámparas las mantenían encendidas, pero se les acabó el aceite porque pensaron que iba a llegar más temprano el novio, pero el novio se atrasó. En nuestra cultura ahora la que siempre se atrasa es la novia, ¿no? Pero en aquel tiempo el novio se atrasó, vino tarde. Y entonces se durmieron y cuando escucharon el grito, ¡ahí viene el esposo!, se despiertan y 5 se dan cuenta que se les estaba apagando la lámpara. Y le dicen a las otras, danos aceite. Porque no, si le damos aceite nos vamos a quedar sin aceite ni ustedes ni nosotros. Vayan a comprar y se van. Y cuando vuelven el novio dice, ya es tarde, ya no los conozco, quédense afuera, perdieron el privilegio. Ahora, ¿con cuál se casó el Señor? Se casó con las 5, era polígamo el Señor. Se casó con 5. No se casó con ninguna, porque ellas no eran la novia. ¿Se imaginan? La novia no va a estar afuera con la lámpara encendida. ¿Dónde estaba la novia? Adentro, preparándose. Era en el cortejo. La costumbre era que se ponían en fila, haciendo como un pasillo con las lámparas encendidas, y por el medio pasaba el novio a buscar a la novia. Entonces, el cortejo eran las que esperaban, como está en la foto ahí, con las lámparas encendidas. ¿Y cuál es la lección de esta parábola? Porque toda parábola tiene una lección. Decimos como una moraleja, como una lección, que es la que tenemos que aplicar. Que hay que ser prudente y no insensato. Tengo que estar preparado para la venida de Cristo. Nosotros no vamos a ser parte del cortejo, tenemos un privilegio mayor. Nosotros somos la novia. Pero como Jesús les está hablando a los judíos, usó la figura para ellos del cortejo, porque los judíos van a ser invitados a la fiesta de las bodas. Ellos perdieron el privilegio de ser la novia, ahora la novia es la iglesia. Pero el ejemplo o la lección para nosotros es que tenemos que ser prudentes y estar preparados. Por favor, no se dejen engañar por algunos que dicen el aceite representa al Espíritu Santo. Entonces se les acabó el Espíritu. Perdieron la salvación. Y el Señor solo se va
va a llevar al cielo a los que estén despiertos. No, nada que ver todas esas aplicaciones. El aceite no es el espíritu, el Señor no, las 10 se durmieron. La lección es, tengo que estar preparado porque no sé en qué momento va a venir el Señor. El amigo del novio. Juan dice en el capítulo 3, versículo 22 al 30, yo soy el amigo, dice, del novio. ¿Cuál es la figura del amigo del novio? Esta es una figura que aparece en varias partes del Nuevo Testamento. No era solo Juan. Pablo también se adjudica ese título. Pablo dice, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta era la tarea del amigo del esposo, presentar a la novia. ¿Se acuerdan que dijimos? Hacían el desposorio, hacían un pacto. ¿Y el esposo qué hacía después? A ver si estaban atentos. ¿A qué? ¿A dónde se iba? ¿A qué? A preparar la casa. Podía pasar 1 año, 2 años, 5 años, no sé, depende. Podía pasar un tiempo preparando la casa. ¿Y quién cuidaba a la novia? Entonces el esposo dejaba un amigo de ahí de la zona, con una misión. Vos tenés que cuidar. Si se acerca otro pretendiente, rajalo de ahí, ¿no? Tenés que cuidarme, ella es mi novia. Así que el amigo cuidaba, protegía a la novia. Y dice acá Pablo, yo les tengo celo. El celo habla siempre de protección, de cuidar algo celosamente. Porque mi deseo es presentaros como una virgen pura a Cristo. Y si seguís leyendo el capítulo, habla de los falsos apóstoles que van a querer engañar con doctrinas erradas y van a querer desviar a la iglesia. Y Pablo dice, mi misión, Dios me dejó como su amigo para proteger a la novia. Yo tengo que proteger a la novia del error de la falsa doctrina, de los que la quieren engañar. Y tengo que proteger a la novia del tentador, porque dice, temo, en el versículo 3, este es el 2, el 3 dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Siempre hablamos de la tentación y siempre hablamos de que Satanás estuvo hablando con ¿quién? Con Eva. Y la pregunta es, ¿y dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán? Porque Satanás le engañó, sí, pero Adán no estaba ahí. Ahora, no sé qué hacía Eva ahí, pero el asunto es que Pablo dice, yo tengo temor de que el diablo les engañe y que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad. Yo quiero que ustedes permanezcan fieles. Así que él, como el amigo del novio, lo deja ahí. Hoy el Señor pone siervos como Pablo, como el pastor aquí, como personas que tienen una misión, proteger a la iglesia, proteger a la novia. Pero no solamente la misión de proteger a la novia, sino también la misión de preparar a la novia. ¿En qué sentido preparar? ¿Le tenía que enseñar a cocinar? No, de eso se encargaba la mamá. ¿Qué era lo que hacía el amigo del novio? ¿Cómo preparar a la novia? 2 cosas. En primer lugar, él tenía que hacer que se enamore del novio. ¿Por qué razón? Porque ¿saben qué difícil es estar años separados? En aquel tiempo no había teléfono, no había WhatsApp, no había videollamadas. No había comunicación. Entonces, ¿cómo es que la novia iba a enamorarse de ese hombre al que conocía poco y al que no lo veía? Bueno, el amigo del novio tenía que hablarle del novio, tenía que hablarle y decirle sus virtudes y decirle todo lo bueno que él era para que ella se enamore de ese hombre. Y hoy, nuestra misión, los que somos amigos del novio, tenemos que hablar siempre de Cristo para que la iglesia, ¿qué? Se enamore de Cristo. Pero no solo eso, sino que tenía que mantener la expectativa de la venida del esposo. Porque si el esposo tardaba mucho, la novia decía, no, chao, este no viene más. Este me dejó plantada, decimos nosotros. Él no viene más.
Y entonces el amigo tenía que decirle, no, ya falta poco, ya falta poco. Siempre hay que mantener la expectativa para que la iglesia esté preparada. Y eso era la tarea del amigo del esposo. Ahora, el amigo del novio tenía que pagar un precio. Y dice Juan, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Cuando el esposo viene, ¿qué pasa con el amigo? Desaparece. Ya está, ya cumplió su tarea. Acá en la imagen tienen ¿cómo se llamaba este? El que leía, el heraldo, ahí está, se me había ido la palabra. El heraldo, es decir, el rey mandaba a alguien, pero cuando el rey venía, este hombre ya no tenía función. Bueno, Juan dice, es necesario que yo desaparezca y que él crezca. Pero el premio, dice, el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, que está a su lado y la oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así mi gozo está cumplido. ¿Ves? Ahí tienen la imagen. El amigo es el que entregaba a la novia y ahí decía, su gozo está cumplido. ¿Por qué? Misión cumplida. Misión cumplida. Le entregué a la esposa. Así que bueno, esta es la función del amigo del esposo. Pero también se habla de las cenas de las bodas del Cordero. Y vamos a terminar con este cuadro. Dice Apocalipsis 19:9, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y Jesús usa mucho este concepto de la cena de las bodas en las parábolas. Está la parábola de la fiesta de la boda, que se habla en Mateo capítulo 22 y en Lucas capítulo 14. La parábola de la fiesta de la boda, ¿se acuerdan cómo era? Dice Lucas 14:15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esto es una mención de un texto que está en Isaías 25:6, que dice, Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos. El Señor va a hacer un banquete y va a invitar ahí. ¿Para qué? Para las fiestas de boda de su hijo. Ahora, los judíos tenían una obra llamada la regla mesiánica. La regla mesiánica. Y dice así, en ese día del banquete se reunirán con él los sabios, los inteligentes, los perfectos. Estará prohibida la entrada a toda persona que tenga un defecto corporal. Los cojos, los mancos, los tuertos, los ciegos, los sordos, los mudos, los que tengan algún defecto que le deforme la figura o simplemente los demasiado viejos. Soné. Veníamos bien y me quedé. Ahora, ellos tenían esta regla mesiánica que decía que solo los perfectos van a entrar a esa fiesta. Entonces, cuando Jesús relata la parábola, dice, dijo a los siervos, a la verdad las bodas están preparadas. Id pues a los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Dice, ve por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá, ¿a quiénes? Los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. ¿Y qué? Y fuérzalos a entrar. ¿Por qué fuérzalos a entrar? Porque algunos de ellos van a decir, no, yo no puedo. La regla mesiánica dice que yo no puedo entrar. Sí, tienes que animarlo a entrar. Ahora, en este texto se puede ver el corazón de Dios, que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y dice acá 3 mandatos. Después yo decía, los 3 mandatos de Dios. Ve, tenemos que ir, porque no van a venir por sí solos. Ve, tráelos, porque muchos de ellos no pueden venir por sí mismos. ¿Se acuerdan el paralítico que los 4 amigos lo llevaron? Bueno, hasta acá llegó la luz. Hagamos como los conciertos celulares. Ahí está. Muy bien. Buenísimo, ¿no? Tenemos luz.
Muy bien, seguimos. Entonces, dice, ve, en primer lugar, tráelos. Dijimos, porque no pueden venir, pero fuérzalos a entrar, anímalos a entrar. Porque él quiere que, dice, para que se llene mi casa. Para que se llene mi casa. Ve, tráelos, fuérzalos a entrar. Ahora dice, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo al hombre, amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que lo servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y uno no entiende, ¿no? Porque dice, a ver, si él quería que su casa esté llena, si él no tenía requisitos, dice, traigan a todos, malos y buenos, a cuantos hayáis. No me importa si son mancos, ciegos, cojos, a todos. ¿Por qué se enojó con este hombre? Dice, no estaba vestido de boda. Bueno, pero ¿y los otros? ¿Y el mendigo? ¿Y el pobre? ¿Y el ciego? ¿Cómo que tenían todo vestido de boda? ¿Por qué se enojó con este hombre? Fíjense la pregunta. La pregunta es, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste? En aquel tiempo había una costumbre. Cuando un rey hacía una fiesta, por ejemplo, si él tenía 1000 invitados, mandaba a confeccionar 1000 túnicas iguales. 1000 túnicas, todas del mismo color, todas iguales. ¿Por qué? Porque era una manera simple de detectar si había colados. ¿Por qué razón? Porque las fiestas duraban 7 días, eran en lugares abiertos. Y si te podía meter gente, y de pronto entonces nunca iba a haber vino que alcance, y nunca iba a haber suficiente comida. Entonces, él cuando entraban por la puerta, tenía ahí unos sirvientes que miraban si estaba invitado, y si estaba invitado le ponían la túnica. Todos los invitados iban a estar igual. Él no quería que nadie le quite la gloria al novio y a la novia que eran el centro. Así que todos los invitados iban a estar vestidos iguales. Entonces le pregunta a este, fíjate la pregunta, no le dijo por qué no estás vestido, le dijo, ¿cómo entraste aquí? Porque, ¿qué le está diciendo? ¿No entraste por dónde? No entraste por la puerta. Ahora, yo quiero que mi casa esté llena, dice él. Pero yo tengo un requisito, tenés que pasar por la puerta. Entonces, vos no pasaste por la puerta, sos un colado, vos estás... Y entonces le dijo, atale de pies y manos y echarle afuera, así es el lloro y el crujir de dientes. Lo que está diciendo ahí es que el Señor quiere que todos sean salvos, pero hay una condición, pasar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Muy bien. Jesús dijo que yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué? Será salvo. Jesús es la puerta. Ahora, Dios quiere que todos sean salvos, pero solo puede la persona ser salva si pasa por Cristo. Si alguien dice, no, yo quiero entrar al cielo, pero por Mahoma, por Buda, No. Solo Cristo es la puerta. Él quiere que su casa esté llena, pero hay una condición, solo por Jesús. ¿Y cómo termina la parábola? La parábola termina en el versículo siguiente que dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué tema este, no, de la elección? Muchos hoy en día están hablando de la luz. Ahí estamos. Muy bien. Y mientras se termina de encender todo, vamos a seguir para que no nos desviemos del pensamiento. A ver, hoy en día muchos están hablando de que Dios tiene un grupo de escogidos y que solamente los escogidos van a ser salvos. Y esto ha traído mucha confusión a la iglesia. Porque ¿cómo estás seguro de si sos un escogido? Nadie puede estar seguro de que es un escogido. Entonces esto trae mucha confusión a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el concepto acá? Jesús dice, muchos son llamados. ¿Quiénes son los llamados? Fíjate acá en la parábola.
Mucha gente había sido llamado y muchos habían puesto excusas. Muchos habían dicho, no, yo no puedo ir, yo tengo mi labranza, uno dijo, yo me compré una cosa, yo no puedo ir. Bueno, muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que pasaron por la puerta. Esos son los escogidos. Los que han pasado por Cristo. Los que han sido, dice Pablo, revestidos de Cristo. Yo pasé por la puerta y me pusieron la túnica. Ahora estoy revestido de Cristo. Entonces cuando llega al cielo, Dios me ve como a Cristo. Porque estoy revestido de Cristo. Y el que no pasó por la puerta, bueno, no puede entrar al cielo. Entonces, ¿cómo sé yo si soy un escogido? Es sencillo. ¿Pasaste por la puerta? ¿Aceptaste a Cristo como tu Salvador? Porque Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. La salvación hoy está disponible a todo el mundo. Cristo murió por todos y está disponible para todos. Por eso llama a todos los sedientos. Venid, tomad gratuitamente del agua de la vida. Él llama a todos. Por eso Jesús dice, venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estáis, ¿qué? Cargados y trabajados, todos. No hay limitación en el llamado del Señor. No hay limitación. A ver, ¿se imaginan si yo digo, bueno, yo voy a hacer una fiesta acá y los invito a todos ustedes, voy a preparar un gran asado ahí, están todos invitados, pero cuando vienen, tengo una persona en la puerta que mira una lista y dice, no, lo siento, no estás en la lista, no puedes entrar. Pero, a ver, estamos todos invitados. Bueno, no, están todos invitados, pero solo pueden entrar los que están en la lista. No, todos dirían, pero entonces es un mentiroso, es un hipócrita porque quiso quedar bien llamando a todos, pero solo pueden entrar los que él escogió. Bueno, quiero decirte, Dios escogió a todos los que pasan por la puerta. ¿Ves? En esta parábola está claro que Dios no hace acepción de personas. Dice, inviten a todos, a cuantos hayáis, a los ciegos, a los cojos, a los mendigos, a los pobres, malos y buenos, no me importa, porque yo les voy a limpiar, yo los voy a vestir, no me importa. Pero es que no tengo plata para comprarme vestido, el Señor te viste. Pero que yo estoy sucio, el Señor te limpia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No soy digno, nadie es digno, pero el Señor te dignifica, Él te viste, Él te pone la túnica. Solo hay un requisito, tienes que entrar por la puerta. No puedes ser un colado, no puedes entrar por otro lado. Alguien dice, yo quiero salvarme a mi manera. Lo siento, pero te van a rajar, te van a sellar. Porque solo el Señor acepta a los que pasan por la puerta. Muchos son llamados y pocos escogidos. No significa que Dios quiere que se salven pocos. No significa que Él quiere que sean pocos. No. Él dice, yo quiero que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos se salven. Por eso uno puede ver en esta parábola el corazón de Dios. Dice, ve pronto, yo quiero que mi casa esté llena. Ve, trae acá a los cojos, a los ciegos, búscalos. Pero que me ponen excusa, que este dice que no. Búscalos, traelos y forzalos a entrar si es necesario. Pero yo quiero que esté lleno. Este es el corazón de Dios. Un corazón que tiene pasión por los perdidos. Un corazón que quiere que todos los hombres sean salvos. Y mientras tanto la iglesia discute a ver si estamos elegidos, no estamos elegidos. Y Dios está diciendo, ¿qué pierden el tiempo discutiendo eso? Yo quiero que todos se salven. Vayan ustedes a buscar a los perdidos. El Señor un día viene. ¿Se acuerdan? Toca la trompeta, ¿se acuerdan? Y nos lleva. Pasamos por el tribunal y después para la boda del Cordero. Pero en el tribunal, quizás la pregunta que más va a doler es, ¿a cuántos trajiste acá? ¿A cuántos ganaste para el cielo? ¿A cuántos invitaste a venir acá al cielo? No, a nadie. Este es el tiempo de ir a rescatar a los perdidos. Este es el tiempo. Hay muchas personas que están muriendo sin Cristo, están todavía ahí esclavos del pecado. No saben que pueden ser libres. Nadie les ha ido a avisar que Cristo venció al diablo y que pueden ser libres del pecado. Nadie les dijo que Él puede romper las cadenas del pecado que están atando en sus vidas.
Nadie les dio esperanza diciendo Él puede restaurar tu matrimonio, puede restaurar tu hogar. Nadie fue para darle esperanza a ese joven que está ahí entregado a las drogas y decirle, Él te puede sacar de todo eso. Él tiene poder para hacerlo. Pero hay muchos que no saben. No saben porque nadie ha ido a avisarlos. Y termina Apocalipsis 22. Termina ya. Las últimas palabras de la Escritura. Y dice, el espíritu y la esposa que están haciendo, dicen, ven a tomar gratuitamente del agua de la vida. Es nuestra misión de llamar a las personas a que tomen del agua de la vida. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Juan capítulo 4. El que toma del agua de este mundo, vuelve a tener sed. Nada te da satisfacción permanente, pero el que toma del agua yo le daré. Ese es el agua que tenemos que ofrecer al mundo, el agua que Cristo da, que da satisfacción verdadera, que realmente quita la necesidad de buscar en el pecado placeres que me ayuden a seguir un día más. Dice ahí, nosotros tenemos esta misión, ¿la estás cumpliendo? El Señor te dice, yo quiero que estés invitando, que la esposa con el espíritu, claro, yo solo no convierto a nadie, pero el espíritu no habla en forma audible a la gente, habla a través de tu voz. El espíritu y la esposa, ¿ves? El espíritu hace la obra, dice, Él convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Pero Él te usa para convencer, porque usa tu voz. Cuando vas y le predicas y le mostrás la palabra de Dios a alguien, cuando le lees, Él te usa como instrumento. Hacemos una obra en conjunto. ¡Qué privilegio!, ¿no?, que el Señor nos da. Mira, Jesús dijo así, cuando lo buscaban a los 12 años, lo buscaban y estaba en el templo, y le dicen, ¿qué haces acá? ¿Qué respondió Jesús? En los negocios de mi Padre. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son los negocios del Padre? ¿Qué negocio tiene el Padre? ¿En qué negocio está Dios? Porque yo quisiera estar en los negocios donde Dios está, ¿no? Porque Él está en el negocio de rescatar a los perdidos. Y te invita y dice, ¿querés ser parte de mi empresa? ¿Querés trabajar conmigo? Hay lugares. El Señor paga bien, claro, no te da paga acá, tenés que esperar allá. Pero Él dice, te da el privilegio de decir, yo también quiero estar en los negocios del Padre, como Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tenemos esta promesa maravillosa, que un día estaremos en las bodas del Cordero. Qué privilegio tremendo, Señor. Pero hoy te rogamos a que nos ayudes a permanecer fieles, a purificarnos para ese día, a no permitir que nada manche el vestido. Pero también, Señor, ayúdanos a ser fieles predicando tu palabra, porque hay muchos que todavía necesitan oír del Evangelio. Que podamos ser instrumentos en tus manos para rescatar uno más para Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, gracias al Señor por este tiempo de la palabra, pero no queremos terminar sin antes abrir las puertas para las preguntas, ¿verdad? Como lo hemos hecho en cada sección donde nuestro hermano ha estado enseñando, de repente han surgido preguntas y es importante que nosotros podamos aprovechar este tiempo para poder responder las preguntas. Y qué bueno que estaban aquí con nosotros para responder. Así que cualquier pregunta que usted tenía pensado hacerme, hágala ahora, por favor. Aproveche. Muy bien, con respecto a todos estos temas que hemos estado tratando durante todo este tiempo, sería bueno que ustedes se atrevan y de esa manera podemos tener un tiempo hermoso también de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta con respecto al tema de la boda del Cordero? Sí.
Con respecto a la salvación, Pregúntese. ¿sí? ¿Está la pregunta? Vamos. Ahí está. Sí, adelante. Otra pregunta. Normalmente nosotros cometemos el error de enseñar más para adelante lo que siempre escuchamos, sin analizar. El otro día te digo algo que me puso a pensar. Primero confírmeme si fue así para hacerle la pregunta. Hubo alguien que preguntó si en la segunda venida de Cristo nosotros venimos. Y creo que te dijo que estaremos en la Nueva Jerusalén, porque el reino es parte del Evangelio del Reino, que nosotros no somos parte de eso. Entonces, es así, estaremos en la Nueva Jerusalén suspendida en el aire, mientras el milenio aquí funciona, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho en el arrebatamiento, Cristo viene por sus santos. Y la segunda venida viene con sus santos. Siempre hemos aplicado eso a que como vienen por nosotros, también viene con nosotros en la segunda venida. Entonces, cuando te digo eso, yo me puse a leer y a investigar. Y siempre que menciona la segunda venida, el fin del siglo, los segadores, en la palabra del trigo se llama, en la palabra de los peces, siempre son los ángeles. El Señor manda a separar a uno de los otros. Eso es su segunda venida. Entonces, en 2 Tesalonicenses se dice que el Señor viene con sus santos ángeles. Entonces, lo que está en Apocalipsis 19, que viene vestido en caballo blanco, ¿son los ángeles o la iglesia? La verdad es que no tenemos una forma de asegurar una respuesta. Porque es verdad, dijiste muy bien que dice que viene con sus santos, pero esa expresión se utiliza también para los ángeles. Como dijiste, vendrá con sus santos ángeles. Entonces pueden ser que venga con un ejército de ángeles. O puede ser que venga con la iglesia. A mí me parece más difícil este concepto de que venga con la iglesia, aunque muchas veces se ha escuchado. ¿Por qué razón? Porque el Señor no viene a pelear con la esposa. Él es el Dios de los ejércitos y los ángeles son el ejército de Dios. Uno puede ver eso en el Antiguo Testamento en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando Eliseo, ¿se acuerda? Le hirió de ceguera y después abrió los ojos y dice, uy, acá está el ejército de Dios, ¿no? Eran los ángeles. Bueno, el Señor viene a una batalla, a una guerra. Yo no sé si nos va a traer a nosotros. ¿Para qué nos va a traer? Para que hagamos barra, ¿no? Jesús. Porque nosotros no vamos a pelear. Entonces, no sé, personalmente creo que es más lógico pensar que viene con los ángeles. Pero no dice, en Mateo dice viene con los santos. Pero claro, esta es una expresión que no es muy definida, porque pueden ser los santos, pueden ser la iglesia o pueden ser los ángeles. Y en Tesalonicenses dice con sus santos ángeles. Entonces, bueno, no es un tema para causar ninguna discusión. Podría ser cualquiera de las dos posibilidades. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ahí está el micrófono, puede acercárselo. Sí, era con respecto a esa misma pregunta. Yo siempre pensé que en el milenio la iglesia iba a participar aquí en el reino milenial. Siempre pensé eso. Entonces dicen que en la Jerusalén. Yo siempre pensé que nosotros íbamos a participar en el reino milenial. Claro, no. A ver, las promesas para el reino es para los judíos que son salvos. Nosotros, como la esposa, vamos a ser la reina. ¿Podemos venir? Sí, podemos venir, podemos pasear, podemos hacer muchas cosas, pero la función de ser gobernantes y todo eso está más para los judíos salvos, ellos sí, ¿no?
Para ellos van a ser reyes y sacerdotes. Nosotros somos la esposa, no tenemos que ser sacerdotes ni tenemos que ser nada de eso. Para eso son los judíos. Quizá el punto viene cuando decimos reinaremos con él. Claro, bueno, la esposa reina con el esposo. Y ahí nos metimos hasta en la guerra nosotros. Claro. Nosotros queremos meternos a todos lados. Pero quedémonos con la fiesta de la boda que vamos a comer muy bien. Después que vayan a pelear los otros. No, pero el concepto es este. Hablando en serio, el concepto es que nuestro tiempo de servicio es ahora. Después vamos a descansar en el milenio. Este es nuestro tiempo de servicio. En cambio, es mucho trabajo gobernar, a las naciones y todo eso. Eso está reservado para los judíos que se convierten durante la tribulación. Esa va a ser su oportunidad de servir al rey. Nuestra oportunidad de servir al rey es ahora. Pregunta. Ahí mismo, entonces debemos ahora servir lo más que podamos al rey, porque esa debe ser nuestra motivación. Exactamente. Nuestro tiempo de servir al rey es ahora. Esta es nuestra oportunidad. Con respecto a eso, dos preguntas. Número uno, reino milenial literal. Y número dos, ¿verdad? ¿Quiénes van a estar en lo que es el milenio? Bueno, el reino milenial sí es literal, no hay ninguna razón. A ver, el argumento que escuché es lo más absurdo que hay. Algunos dicen no, porque para el Señor 1000 años es como un día. ¿Y qué quiere decir? ¿Que el reino va a durar un día? No, ¿te imaginas que el reino dura solo tanto lío para un día nomás? No. Eso es una verdad, pero no tiene nada que ver con el reino. El reino, si la Biblia dice reinará por 1000 años, no tenemos por qué tratar de inventarle otro significado. La Biblia se debe interpretar literalmente siempre que sea posible. Entonces, si dice que reinará por 1000 años, bueno, debe ser entonces que el reino dura 1000 años. El reino sobre la tierra, y es la promesa que estaba en el Antiguo Testamento para el pueblo judío. Dios cumple sus promesas. Está postergada ahora porque está haciendo un reino espiritual, está edificando su iglesia. Pero después que se lleve a su iglesia, Él retoma otra vez las promesas del Antiguo Testamento a los judíos, a todos los que se convierten, y el reino milenial. ¿Quiénes entrarán al reino? Todos los salvos de la tribulación. Los que entran al reino milenial son todos salvos, pero claro, en 1000 años van a nacer hijos, hijos de los hijos y de los hijos, y va a haber una generación que se va a revelar a Dios. Que van a ver un rey impuesto y que no van a querer adorarle y se van a alejar y van a ir a los lugares más lejos de Jerusalén. Y entonces Dios no quiere una adoración forzosa, obligada. Dios quiere adoración en espíritu y en verdad. Entonces suelta a Satanás, que lo tenía atado, para que vaya a revelar. ¿Y a dónde va Satanás? Va a buscar a los rebeldes que sabe dónde están, los que están lejos. Y los incita a pelear contra el rey, y acá el Señor dice, se acabó. ¿Por qué todo eso? Porque Él está demostrando que aún cuando todo es perfecto y es un reino de paz y justicia, y el que gobierna es Jesús, un reino perfecto y justo, aún así el corazón del hombre sigue siendo malvado. Aún así el corazón del hombre sigue inclinado a la rebeldía. Y entonces, este último episodio, que es el reino milenial, es una demostración de que siempre el hombre busca la rebeldía. Y Dios dice, bueno, hasta acá, se acabó, y de ahí cielos nuevos, tierra nueva, fin de la historia. Bien, pregunta. Jim. Yo tengo dos preguntas. Yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es con el asunto del tribunal de Cristo. ¿Estará presente Satanás
en el tribunal de Cristo, porque vemos un cuadro en el Antiguo Testamento donde el ángel de Jehová y está Zorobabel, pero sí, en Zacarías. Sí, Josué en este caso, que era el sumo sacerdote. Sí, el sumo sacerdote. Y ahí vemos un cuadro, entonces no sé si es un cuadro de lo que es el tribunal de Cristo. Entonces me gustaría saber si él estará presente viendo cómo el Señor va a estar recompensando a los salvos. Esa parte quisiera saber. No, Satanás no va a estar ahí porque no serán juzgados nuestros pecados. El cuadro de Zacarías 3 es una visión sobre algo que pasaba en el día de expiación. En el lugar santísimo estaba el sumo sacerdote representando al pueblo y Satanás está acusando al pueblo de pecados, ¿no? Josué es el representante, el sumo sacerdote, y entonces Jesús defiende ahí y justifica, dice, quítenle esa vestiduras viles, y le dice a él, yo he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala, ¿no? Hablando de lo que sucede en el día de expiación. Pero eso no es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio de recompensas. No se juzgará el pecado porque el pecado ya fue pagado por Jesús. Entonces, dice, nunca más traeré a la memoria tus pecados y transgresiones. No me acordaré más. Entonces, no se juzgará. Dice Romanos 9.1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. 8.1. Entonces, ya no hay condenación, no hay pecado, Satanás no tiene nada que hacer ahí en ese juicio. Y la otra pregunta. Hoy aprovechar que estamos, bueno, hacemos 2 por 1. Sí. La otra pregunta, ya que estuvo bueno que usted indagó bien, al final del milenio, cuando la rebelión ocurre, esté revelándose calladamente, y el Señor entonces libera a Satanás después de 1000 años. La palabra de Dios habla acerca sobre un poco de tiempo. Entonces no sabemos si ese tiempo que le va a durar a Satanás reunir un ejército tan grande para atacar a Jerusalén. Específicamente la palabra de Dios no se laña qué tiempo será eso, si es un mes, una semana, 100 años. ¿Será que no nos debe importar mucho? Es decir, no necesitamos esa información. Sí sabemos que no debe llevar demasiado tiempo porque dice un poco de tiempo. Entonces, ¿cuánto es ese poco? No lo sabemos. ¿Hay más preguntas? ¿No? Sí, bueno, está bien. Levante la mano para yo ir tomando. Es a la mitad de la tribulación, creo, que dice que Satanás, el acusador de los hermanos, ha sido echado fuera. Si nosotros nos vamos con Cristo, y el primer evento es el tribunal de Cristo, y el que le sigue es las bodas. En ese medio tiempo, Satanás ahorita parece como queriendo acusar, porque dice que a la mitad de la tribulación él va a ser tirado afuera. Entonces, si ya estamos allá, ¿a quién está acusando él en ese tiempo? No dice que necesariamente él está en ese momento en el cielo o acusándonos en ese momento. Él va a estar, ahí habla, dice así, el acusador, dice, el engañador de las naciones. De las naciones. Él engaña, dice, a las naciones. Y él es expulsado de la tierra. Si Dios dice, hasta acá, ya no tenés más permiso de entrar y acusar a nadie. Y todavía acuérdense que hay creyentes acá en la tierra, a los cuales Satanás podría acusar. Aquí y luego aquí. Sí, que usted dice que en el tribunal de Cristo, eso solamente con recompensa, ¿verdad? Pero ¿por qué dice el versículo
porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba seguro que ha hecho, mientras uno en el cuerpo, sea bueno o sea ciego. Sí, porque vamos a recibir recompensa o vamos a sufrir la pérdida. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Sufrirá la pérdida. No es que no me interesa, bueno, si no gano no importa, total, estoy en el cielo igual. No, dice, sufrirá la pérdida. Va a ser algo doloroso cuando veas lo que te perdiste por no haber sido fiel sirviendo al Señor, ¿no? Entonces cada uno va a recibir de acuerdo a lo que haya hecho. No es un lugar de castigo. El castigo es sufrir la pérdida. Si preguntas un poco sobre el lado de lo que mismo pregunta Kevin, con relación al milenio, a estos que se revelan al final, que le sueltan a Satanás. Y la pregunta es, ¿qué influencia tienen esos grupos? Que al final el Señor le suelta a Satanás sin haber tenido la influencia de este abusador. No lo sabemos. Lo que sabemos es que el mandato en el milenio va a ser que van a tener que subir al menos una vez al año para adorar al Rey en Jerusalén. Eso dice Zacarías capítulo 14. Y esta gente se fue a vivir lo más lejos de Jerusalén posible. Es decir, que evidentemente no tienen mucho deseo de venir continuamente a adorar al Rey. Entonces Satanás sabe a dónde buscar a los rebeldes. Nosotros decimos en la escuela, ¿dónde se sientan los rebeldes? Atrás, en el último banco. Ahora yo sé, ya me dio un tic. Entonces, Satanás sabe a dónde buscar a los rebeldes, porque son los que no quieren venir a adorar al Rey. Entonces, eso es lo único que sabemos. No tenemos más información. No se habla mucho del reino en la Biblia, porque la Biblia está escrita más para este tiempo. Entonces, solamente se dan ciertas informaciones de aquel tiempo. Muy bien. El domingo ya ustedes saben, los espero adelante. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ajá. Muy bien, sí, está bien. A ver si la puedo confeccionar bien la pregunta. No estuve el domingo cuando se habló de la tribulación, pero quiero esta pregunta. En el momento del arrebatamiento, la iglesia se va. Aquí se van a quedar gentiles que no aceptaron a Cristo como Señor Salvador. Van a estar en la gran tribulación. Los 144,000 van a estar para predicar el evangelio del reino. Pero usted mencionó el viernes que todos los moradores de la tierra adorarán a la bestia. ¿Se puede tomar ese versículo para decir que ningún gentil será salvo en ese periodo de tiempo? No decimos que ningún gentil será salvo, todo lo contrario. Muchos gentiles serán salvos. Porque dice Apocalipsis capítulo 13, dice Juan, yo vi los que salieron de la tribulación, las almas de los decapitados, que fueron muertos por el dragón, por la bestia, dice, yo los vi, y dice, son de toda lengua y nación, dice. Así que los 144,000 son judíos y predican al mundo entero. Lo que pasa es que tenés que entender que no es inmediato, pasan 3 años y medio. Es decir, la iglesia es arrebatada, viene un proceso ahí, yo creo que son más de 3 años y medio, porque la tribulación no empieza inmediatamente después del arrebatamiento. ¿Por qué no empieza inmediatamente? Porque Daniel capítulo 9, cuando habla de la última semana, esa semana que todavía falta, dice 69 semanas se cumplieron, falta la número 70, esta semana de años, 7 años, es la gran tribulación. Comienza cuando se confirma un tratado de paz para construir el templo. ¿Quién firma ese tratado de paz? El anticristo, pero el anticristo surge de un proceso donde Daniel dice que primero hay 10 reinos, de los 10 quedan 3, y de los 3 sobresale uno. Ese uno es el anticristo. Es decir, que hay un proceso. A ver,
Viene el arrebatamiento. La humanidad se une porque es un caos acá. Es un caos. Entonces la humanidad decide unirse y establecer un gobierno mundial. Al principio va a haber 10 gobernantes representando, quizás por ejemplo, vamos a imaginar, ¿no? Uno representa la Unión Europea, otro representa América, o América del Norte, otro representa África, vamos a ponerle 10 gobiernos. De los 10 hay 3 que tienen más poder, pero hasta que pasa todo eso, tiene que haber un tiempo, pueden pasar unos meses, un año, entonces pasa un tiempo. Hasta que queda el anticristo y él, una de las primeras medidas que debe tomar es firmar la paz para que Israel pueda construir el templo. Ahí empiezan los 7 años, ¿sí? Los primeros 3 años y medio son de paz. En esos 3 años y medio es que van a estar predicando los 144.000. Y ahí se convierte mucha gente, ¿sí? Ahora, en esos 3 años y medio, otra de las medidas que va a tomar el anticristo no es solamente hacer la paz, hacer el templo, sino es establecer una economía mundial. Y va a pedir que todos tengan una marca, sin la cual nadie va a poder comprar ni vender. La marca famosa del 666. ¿No? Yo tengo 66 años, ya estoy casi bestia. Mira. Falta un seno. Falta un seno. Entonces, todos van a tener... Lo que dice después de los moradores de la tierra, que todos adoraban al dragón, es después de los 3 años y medio. Es decir, en los 3 años y medio ya se acabó el plazo. Los que están marcados y los que no, ya están. Es decir, el plazo límite para tener la marca esa son los 3 años y medio. Entonces después ya se piensa que ya no se va a predicar más el Evangelio. 2 mensajes va a dar el Señor en esos 3 años y medio restantes, pero no son para salvación. Uno lo van a dar 2 testigos que mueren y resucitan ahí en la plaza. Algunos dicen que son Moisés y Elías. Bueno, no podemos afirmar mucho todo eso, pero son 2 testigos. Y el último mensaje lo da un ángel del cielo que dice un librito en la mano y que da un mensaje. Pero no es un mensaje de salvación, ya está, es un mensaje para juicio, y se acaba. ¿Ves? Entonces, va a haber salvación en los primeros 3 años y medio de muchísima gente que va a creer que lo que pasó fue el arrebatamiento y que lo que dice la Escritura se está cumpliendo y ellos van a creer. Muy bien. Y en la tribulación se va a ir la luz también. Yo creo que ese problema no lo arregla ni el anticristo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? 2 preguntas más y terminamos. Para no gastar aquí este tiempo. Son, catológicamente hablando, eventos, ¿verdad? Quizás con respecto a preguntas de salvación también, ¿tiene alguna? Muy bien. Él tiene una Cree en pregunta. el Señor Jesucristo y será salvo. A ver. Déjalo. ¿Tiene una pregunta? Dale. ¿Por qué? ¿Por qué Eva le hizo caso a Satanás? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que la mejor pregunta de esta noche. Y no es fácil saber cómo piensan las mujeres. No es fácil. Pero bueno, vamos a decir que el diablo la engañó. Le dijo una mentira. Le dijo, no morirás. Porque Eva dijo, el que coma de ese fruto, Dios dijo, va a morir. Y el diablo le dijo, no morirás. Y el diablo le puso dudas sobre el carácter de Dios. Le dijo, sino que sabe Dios que si comes de ese árbol vas a ser como Él. Y Dios no quiere que seas como Él, ¿no? Las mentiras producen un efecto terrible en nuestra mente, porque a veces creemos que son verdad.
Entonces, no hay que permitir que las mentiras se alojen en la mente. Tenemos que confiar en lo que dice la palabra de Dios, que es la verdad. Y no dejar que el diablo te diga mentiras. Hasta el día de hoy, él le sigue diciendo a muchos niños, les dice, no hay problema, podés hacer lo que quieras, podés pecar, no pasa nada, como a Eva. Y le creen. No hay que creerle a la mentira del diablo. Muy bien. La última pregunta. Después de esa pregunta nadie más se No, anima. nadie. Yo lo que dijera no deje que tu mamá hable con la serpiente, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Habíamos hablado del viernes 6, domingo 8 y miércoles 11, y hoy terminamos con esta sección. Anote por ahí si quiere escuchar los mensajes de Daniel que dio el viernes y el domingo. El domingo fueron 2. Escriba ahí, le voy a decir dónde puede verlo, para que de esa manera usted pueda tener todo el panorama completo, ¿verdad? De lo que son los mensajes. El día viernes tuvo un tema muy importante, después el domingo tuvo 2 secciones, Fue el primero. ¿verdad? Hablando del rapto, hablando del Le tribunal de respondí la Cristo. pregunta, mi amor. Y también en otros lugares, en Santo Domingo también tuvo la oportunidad de estar enseñando, así que fue un buen tiempo de poder escucharle y también poder prepararnos, porque hay, como decía Daniel, muchas mentiras. Ponga ahí José Maciel, guía bíblica. Usted entra a YouTube y ahí va a tener todos los mensajes, ¿verdad? Que tuvimos el viernes, que tuvimos el domingo, los 2 tiempos, y el de hoy también va a estar. El de hoy también va a estar puesto ahí. Guía bíblica. Sí, guía bíblica. Entonces ahí va a encontrar los mensajes y también, si usted le da publicaciones ahí mismo, está el que uno de los que dio en Santo Domingo también el día lunes. El día lunes dio también uno en Santo Domingo. Si usted ve la publicación ahí mismo en la misma página, ahí lo va a encontrar. Muy bien, si no hay más preguntas, guía bíblica, ¿cómo? Me faltó, ¿cómo se me hacía? Y ahí van a estar los mensajes. Y también, me gustaría, Daniel, no hemos hablado de esto, pero me gustaría, si podés, hablar un poquito del seminario, ¿sí? Si es posible, para que quizás algún hermano pueda estar interesado y pueda entrar. La alianza, ¿verdad? Sí. Sí, yo estoy trabajando en un seminario que tiene un objetivo distinto, porque desde la pandemia surgieron muchos seminarios online, pero nosotros estamos enfocados en las personas que no tienen mucho tiempo y que tampoco tienen por ahí muchos recursos. El seminario es muy económico, incluso hay muchas becas que uno puede solicitar. Yo le voy a dejar a José un número de WhatsApp donde ustedes pueden escribir y puedes anotarte o puedes, si necesitas, solicitar una beca. El seminario consiste en un video de media hora de lunes a viernes. Tienes que ver un video, son todas las clases, están filmadas, el profesor se va a una esquina de la pantalla y tienes el PowerPoint para que puedas tomar nota, porque creemos que es muy importante escribir, porque eso fija el conocimiento. Y como es media hora, no queremos que la persona esté escuchándolo mientras hace la comida, no es la idea. La idea es media hora, pero que uno se pueda sentar frente al televisor, al celular, a la computadora, lo que sea, y pueda escuchar la clase y tomar nota. A medida que vas avanzando, contestando unas preguntas que verifican que has visto los videos, te habilita la próxima semana, la próxima materia, y así vas avanzando, y en el transcurso de 2 años aproximadamente se ven las 60 materias que tienen todos los seminarios bíblicos. Se ven todas las doctrinas, todos los libros de la Biblia. Hay 4 profesores, Marcelo de la Llave, que muchos le conocen, un muchacho que es de Costa Rica, Rafael Charpenter, que vive en Estados Unidos, Pablo Guasta y yo. Entonces, si quieren más información, ustedes tienen ahí 3 materias gratuitas para que uno pueda ver la modalidad y ver si le gusta.
yo doy una materia del libro de Jonás, Rafael da una de administración y Marcelo de la Llave da una de hogar cristiano o vida cristiana, para que uno vea si le gusta la modalidad y si le gusta después se inscribe.